Te damos gracias esta hermosa noche, por esta hermosa oportunidad que usted nos ha concedido de poder predicar su palabra. Ayúdanos a poder discernirla conforme al Espíritu Santo de Dios y aplicarla a nuestras vidas para que en ella traiga consolación, exhortación y consuelo, que son los tres propósitos del mensaje hacia nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén. Puede sentarse. Cristianos a prueba de fuego. Y los hermanos, está la parte, eres un cristiano a prueba de fuego, digamos. Si hay una historia tan impactante y motivante en la Biblia, es esta que hemos leído, como tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego estaban enfrentando una prueba difícil. Como he dicho antes, no es metafórica, es literal. Es una prueba no fácil. Para soportar tal prueba se necesitaba de tener una fe firme, convicción firme delante de Dios y de los hombres. Y no es que era una parábola a sí mismo o una simplemente historia narrada en la Biblia, que muchos tienen la Biblia y la ven como un libro común y corriente. Es una palabra real. Y estos estaban pasando un proceso difícil y iban a ser lanzados al fuego real, pues ellos tenían que adorar la estatua o la imagen del rey Nabucodonosor o ser echados literalmente al horno de fuego. Es una prueba muy difícil. Es como que nos dijeran hoy en su trabajo, ¿qué eliges, Dios o el trabajo? Pues aquí no creemos en Dios y usted decida. Y usted sabe que si usted deja su trabajo, seguro no va a poder vivir, no va a poder pagar el piso, no va a poder comer, no va a poder vestir, ni calzar, ni mucho menos el pasaje de retorno. Esa sería una prueba de fuego en nuestra vida como cristianos. ¿Qué elegiríamos nosotros? Podríamos nosotros preguntarnos esta noche y decidir a Dios o nuestro empleo. Decidir creer o negar nuestra fe a Dios, pues estos jóvenes fueron de hecho llevados cautivos a Babilonia. Fueron raptados de entre los israelitas y fueron llevados allá, con la diferencia que estos jóvenes fueron llevados porque eran inteligentes, sabios, entendidos en toda letra, de tal manera que el rey los instruyó, los capacitó para que estos jóvenes pudieran ser diestrados y asimismo administrar en las provincias de Babilonia. De hecho, claramente dice el pasaje que fueron traídos de las provincias de Babilonia y fueron llevados ante el rey, porque siempre estaban ahí los sátrapas, los gobernadores, viendo a estos jóvenes cómo se desempeñaban. Pues ahí los vemos frente ahora, y el rey Nabucodonosor los confronta a decidir si adorar a una estatua de oro, la imagen de Nabucodonosor, o ir al horno de fuego. ¿Podríamos nosotros en algún momento pasar alguna prueba como esa, de que se levanten edictos en contra de la voluntad de Dios, que se levanten edictos en contra de portar una Biblia? De hecho, en ese proceso están. Vamos a pasar pruebas difíciles en nuestra vida, pero ahora bien, primeramente, conozcamos quiénes eran estos tres jóvenes. Si usted retrocede los capítulos anteriores al capítulo 1, versículo 3, hasta los versículos 6, narra quiénes eran estos jóvenes y dice la palabra de Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey,
y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ve entonces usted, eran personas muy importantes, conocían la ciencia, eran jóvenes de entendimiento, sabios, eran personas muy importantes que habían sido llevadas ante Babilonia. ¿Para qué? Para que sirviesen al rey. Pero estos jóvenes se caracterizaban por algo muy diferente a los demás. Tenían fe, temor hacia Dios y estaban dispuestos aún a morir con tal de no negar su fe. Pero ellos allí ahora están pasando una prueba de fuego. ¿Cuántos alguna vez han pasado alguna prueba de fuego? Amén. Ellos eran jóvenes judíos. Sus nombres reales, claramente lo dice la Biblia, eran Ananías, Misael y Azarías. Pero Nabucodonosor cambió sus nombres por nombres caldeos. ¿Cómo les pusieron? Sadrach, Mesach y Abednego. Lo primero que va a hacer el enemigo es cambiar nuestra identidad. Es cambiar tu identidad. Ellos tenían una identidad. Ellos eran Misael, Azarías y Ananías. Eso habla de la personalidad, de una identificación. Pero aparte de ellos, ellos eran hijos de Dios. Pero Nabucodonosor tenía un propósito grande. Este es un tipo diabólico, a un tipo de Satanás, a un tipo de las situaciones del sistema del mundo. Es muy interesante notar que los nombres hebreos de estos 3 jóvenes tenían significados muy impactantes, muy maravillosos. Ananías significa Dios es piadoso. Entonces el enemigo ve primeramente tu identidad, mi identidad. ¿Cuál es tu nombre? Soy hijo de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Soy Josué, hijo de Dios. Y lo primero que el enemigo va a querer es cambiar tu nombre. De hecho, allá afuera hay unos que de apodo se llaman. Por eso yo soy muy delicado que me pongan apodo. Ni en la escuela, ni en el kinder, ni en ningún lado me pusieron apodos. Soy hijo de Dios. Si no le gusta Josué, dígame Israel. Si no le gusta Israel, dígame Rivera. Si no le gusta Rivera, dígame Barahona. Si no le gusta Barahona, dígame hijo de Dios. Pues no me ponga apodo. Sí, tan delicado soy. Porque el enemigo lo primero que querrá es cambiar tu identidad. Dígale a su hermano que está a la par, no te deje cambiar tu identidad. De hecho, ese nombre que llevas, dígale, tu padre pasó de rodillas pidiéndosele a Dios para que nadie te lo cambie. ¿Sí? ¿Por qué le dije Serapio o Serapia? Oh, usted tiene un nombre y usted es un hijo de Dios. Entonces lo primero que hizo Nabucodonosor fue cambiar sus identidades. Ahora le llama a este Sadrach. Mire, Ananías ahora se llama Sadrach, un nombre caldeo, y Sadrach significa siervo de Sin, que es Dios de la luna de los babilónicos. Cada nombre tiene un gran significado. ¿Cuál es el nombre que Dios le dio a usted? ¿Y cuál es el nombre que el mundo quiere darle a usted? El mundo y su sistema no tienen nada que ver con nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios y nuestra identidad es incambiable. Estamos dispuestos a morir, no importa lo que sea que venga, pero estamos dispuestos a morir, ¿verdad que sí, hermanos? Estamos dispuestos a morir. ¿Seguro que hoy quiere pasar una prueba de fuego? Levanten la mano, porque allá afuera había alguien que quería sacarle el gatillo a alguien. Pasar una prueba de fuego es muy difícil, pero con la ayuda de Dios podemos superarla. Número 2, Misael. Su significado es ¿quién como Dios? Luego vino Nabucodonosor y le pone Mesach, que significa ¿quién como Acú? Que es Dios pagano de Babilonia. ¿Ve usted?
cómo es reemplazada la identidad de quién como Dios ahora. Aku, dios pagano de Babilonia. Es terrible, hermanos, que muchas veces el enemigo ya le cambió el nombre a usted. Y usted dice, sí, dígame Julano, dígame Sutano, y usted bien tranquilo y no sabiendo lo que significa. Azarías significa Jehová ha ayudado. Pero viene Nabucodonosor y le pone Abednego, que significa siervo de Nebo, dios principal de los babilónicos. ¿Ve usted cómo le puso a su hijo? Hay unos que le han puesto hasta Lucifer a su hijo. Es igualito que los brasileños ahorita que pusieron ahí en su carnaval a hacer cosas en contra de Dios. Entonces les cayó un rayo, ¿verdad? Y mató a muchos. Y hoy están tragando agua y ya no quieren beber agua. Dios es Dios celoso, tardo para la ira, pero cuando se enoja, hace estremecer la tierra. Entonces, hermano, el rey Nabucodonosor lo primero que hizo fue tratar de cambiar sus identidades, porque sabía el daño que les hacía y que seguían haciendo. Si reflexionamos, podemos darnos cuenta que Satanás siempre querrá cambiar nuestros nombres, cambiar nuestra personalidad. Lo hará por medio de la presión del mundo, por medio de la presión de los amigos, que si hay buenos amigos, pero hay muchos que tienen amigos que le invitan a tomarse una cerveza, una caja de cerveza, y esos amigos no te convienen. Amigos que te querrán llevarte a los prostíbulos para que le seas infiel a tu esposa, o viceversa. Tal vez porque hay un hombre más bonito ofreciendo su cuerpo, y ya también el esposo que tiene en casa ya pues ya parece el señor Barriga, Lo primero que querrá el enemigo es que caigas en las tentaciones de este mundo, en las presiones del mundo, de los amigos, en la presión de las tentaciones. No podemos andar por ahí buscando tentaciones para vencerlas. Tenemos que estar en la casa de Dios, orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios para estar fortalecido, para resistir la presión del mundo, la presión de los amigos negativos y de las tentaciones que van a llegar sí o sí. Si el enemigo se atrevió a tentar a Cristo, asimismo nos tienta a nosotros a cada momento. ¿Sabe qué me han dicho mis amigos? Quédate en España, hombre, ¿qué vas a venir a hacer a Honduras? Viví allí, levantó una iglesia y lo otro. No se trata de que solo así. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo no sabe el daño, que le provocamos estando allá. Amén, hermanos. Y el enemigo va a querer alejarte de los propósitos de Dios. Querrá alejarte del plan de Dios. Querrá alejarte aún hasta de tu propia familia. Y no vamos a resistir muchas veces. Cuando estamos allí desanimados, no vamos a resistir. Pero cuando estamos tomados de la mano de Dios, no hay sistema ni mundo que pueda derribarte. Cuando estamos ahí arraigados en la palabra de Dios, no hay amigo que pueda llevarte a hacer lo malo en contra de Dios. Cuando estamos ahí fortalecidos, no hay tentación que pueda doblegarte ante sus pies, porque nuestra identidad está solo para adorar a Dios en medio aún de la prueba. Denle fuerte el aplauso, Señor. Dentro del plan del enemigo está que Él no quiere que seamos llamados bendecidos, sino empobrecidos. No quiere que seamos llamados hombres y mujeres de fe, sino que seamos hombres de miseria. No quiere que te llamen joven en victoria, sino un joven en fracaso. No quiere que te llamen esposa, sino amante. No quiere que te llamen servidor, sino esclavo de un vicio. Ese es el plan del enemigo.
Pero el plan del enemigo no tiene arte ni parte contra nosotros, porque los planes del enemigo son inoperantes en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo está cubierta en nuestras vidas. Así es sencillo. Todos los días estamos bajo el fuego del enemigo. Satanás, por medio de Nabucodonosor, quería que estos jóvenes del pueblo de Dios doblegaran su voluntad a una imagen, que adoraran a esa imagen sí o sí. Aunque eran muy queridos en Babilonia porque eran sabios, entendidos, no habían otros como ellos. Eran muy importantes. Pero si no adoraran o no adoraban la estatua, tenían que morir. Tenían que ser echados al horno de fuego, donde no había ser humano que pudiera resistir. De hecho, dice Nabucodonosor, ¿qué Dios podrá librarnos de mi mano? El hombre podrá decir todo eso y aquello y lo otro, pero hay un Dios real que existe y se llama el gran yo soy. Amén, hermanos, gloria a Dios. Esos tres jóvenes no doblegaron su voluntad, pero no quisieron ellos, no quisieron adorar. Ellos estaban dispuestos a ir al horno de fuego. No doblegarían su voluntad ante el rey, no doblegarían su corazón ante una imagen pagana. Ellos sabían a quién adoraban, tenían fe, tenían convicción, pero estaban viendo el horno de fuego allá también. No es lo mismo decirlo, imaginarlo, predicarlo. No es lo mismo escucharlo como así mismo estar frente a la prueba. Ellos podían elegir entre la vida y la muerte en ese momento. El rey les estaba diciendo claramente, adoran o van al horno, y era así o así. Ellos dijeron, no vamos a adorar a la estatua, estamos dispuestos a morir. Esa es una prueba de fuego. Entonces veamos por medio de la palabra de Dios cómo nosotros podemos ser cristianos a prueba de fuego. Cómo podemos nosotros ser fortalecidos y no doblegar nuestro corazón y nuestra voluntad a pesar de la presión del mundo y todo su sistema. Número 1, un cristiano a prueba de fuego no vive de decisiones, sino de convicciones. Un cristiano a prueba de fuego no vive de decisiones, sino de convicciones. ¿Cuántos viven de convicciones aquí? Poquitos. Que yo me he encontrado con millares de cristianos que no viven por convicciones, sino por emociones. Lastimosamente, viven de emociones, y la emoción es cierto. Dijo un filósofo, sin la emoción en nuestra vida, todos tenemos un poquito de emoción, porque la emoción nos motiva a levantarnos, a acostarnos, salir, a visitar, conocer. Yo estoy hablando de una emoción que muchas veces llega a nuestra vida porque el mensaje o la alabanza o que lo que estaba nos motivó, no fue Dios. Estos jóvenes, hermanos, tenían convicciones. Si usted ve allí, ellos tenían una convicción muy clara. No tenían que decidir nada. No tenían que decidir nada. Ellos sabían cuál era su convicción. Dios sobre todas las cosas. Morir o morir, porque había convicción. Así que ellos le dicen al rey, no tenemos que elegir nada. Es maravilloso. Si los versos 15 y 16 dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y aún más robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así como Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que comían o habían de beber, y les daban legumbre. Ellos decidieron aún hasta no comer lo que comía el rey, porque no querían contaminarse con nada. ¿Hasta dónde era el temor de estos muchachos, verdad? No querían contaminarse con nada de su sistema. Por eso hay religiones que usted lo va a ver hasta por aquí. Ellos guardan todo. Y uno los ve, ¿verdad? Y parece raro, pero guardan sus convicciones.
aún de sus religiones. Estos hombres guardaban una convicción grande. Y qué respuesta más impactante de estos jóvenes: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire qué hermoso. Es decir, no tenemos nada que decidir en nuestra vida. Dios es primero. Dios es primero. Ante estos jóvenes hermanos, me imagino el corazón del rey y de todos allí. Al escuchar a estos jóvenes se impactaban, porque eran sabios. Acá hay sabios, ¿verdad? Entendidos, acá hay entendidos. Y en toda letra. ¿Cuántos cristianos Satanás les pone una encrucijada? Un esposo que le dice a su esposa: Dios o tu hogar. Para los que vienen, ¿verdad? Solamente las esposas, y los esposos están en la casa. Y le dicen: Dios o tu hogar. Y esta mujer dice: no, Dios primero. Una esposa que le dice a su esposo: Dios o tu casa. Y este esposo decide: Dios. No es fácil. Un jefe que te dice tus horas extras o tu trabajo o la iglesia, y tú decides la iglesia, Dios. No es fácil. Esas son pruebas de fuego. Pero muchos de hecho ya no están aquí, porque aún en sus buenos trabajos están haciendo sus horas extras y ahora ganando bien. Ya no necesitamos ir a la iglesia. Tenemos una mejor vida. Y reemplazamos a Dios por nada. Y el enemigo les pone esas pruebas de fuego y fácilmente caen. ¿Qué decide usted? ¿Qué tipo de prueba está pasando usted? Y usted decide: Dios o lo que le está pidiendo a Dios, o lo que le está dando el enemigo. Contar la historia del trabajo es muy importante, pero contar y hablar de Cristo es lo más maravilloso, ¿cierto? Cristo no se trata de una decisión, sino de una prioridad. El domingo no es una decisión venir o no a la iglesia, es una prioridad. De hecho se lo toman muy en serio que solo los domingos vienen, ¿verdad? Ya de hecho los domingos he ido a predicar a varias iglesias y full, llenas. Es que es el único día de trabajo, pastor. Así dice la gente, ¿verdad? No, es que es el único día. Si así es allá en Honduras también. Domingo es el día que van a la iglesia. Está bien. Dios será prioridad en ellos. ¿Será Dios prioridad en nosotros? Que muchos están aquí y aún tienen que irse a sus trabajos después del culto. Acá hay gente, y gloria a Dios por ella, porque Dios lo va a bendecir grande y poderosamente. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, porque Él es una prioridad. A los cultos que venimos es una prioridad. Los cultos de la semana no son por una decisión, sino por prioridad. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen por prioridad a Dios? Gloria a Dios. Número 2. Un cristiano a prueba de fuego es una persona de fe firme. Tiene una fe firme, convicción. Bueno, de hecho nosotros nos vinimos para este lugar a pasear, ¿ve? Unas vacaciones. Y Dios nos ha bendecido tan grandemente porque tenemos fe. Porque hay fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No vinimos con las manos vacías, ni tampoco nos vamos con las manos vacías. Porque Dios honra a quienes le honran. Y Dios te va a honrar a ti porque tú honras a Dios aún con la primicia de tus tiempos, que es sagrado. Estás cansado, pero estás aquí porque tienes una fe firme y nada te hace quebrantar tu fe en el Señor. Verso 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias.
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Los tres jóvenes estaban seguros que Dios los ayudaría. Estaban frente a esa prueba, pero él sabía que los liberaría de la mano del rey. Su fe era firme en el poder de Dios. Y aún cuando los llevaban, iban creyendo de que Dios los iba a librar. Aún cuando se aproximaban a aquel horno que fue 7 veces recalentado de lo normal para entrar a ese horno, no había hombre que pudiera resistirlo. No había ser humano que pudiera resistir la temperatura que tenía ese horno. Saben perfectamente que aunque todos lo abandonen, el Señor nunca les daría la espalda. Estos jóvenes estaban seguros de que Dios los liberaría, y si no, morirían creyendo en Él. Como los primeros cristianos de nuestra época, de la época pasada, de la iglesia primitiva, que murieron en los coliseos romanos, bajo los hocicos de los leones, traspasados por espadas, decapitados, crucificados, metidos en barriles de aceite hirviendo, pero nunca negaron a Dios. Murieron creyendo y adorando a Dios aún en esos momentos difíciles. ¿Estamos dispuestos usted y yo a morir por causa de Él? ¿Estamos dispuestos, jóvenes, damas, caballeros, niños? Es la pregunta del millón. Es una pregunta muy confrontante. Satanás siempre trataba de derribar la firme fortaleza de sus vidas y de nuestras vidas. ¿Qué es lo que querrá el enemigo hacer? Destruir tu fe. Mira, no creas en Dios. Mira, los gnósticos dicen una cosa, los musulmanes dicen otra cosa, los conservadores dicen otra cosa, los pentecostales dicen otra cosa, los neopentecostales dicen otra cosa, la iglesia tradicional dice otra cosa. Por eso desde niño conocí a Cristo en las Sagradas Escrituras. Y nadie me llevó al Señor más que esta palabra que está escrita aquí, que es la voz plasmada escrita en ella. Por eso la leo, la estudio, me la como, porque es la palabra de Dios. Nunca fui atraído por la voz de un hombre o una mujer, sino por la palabra de Dios escrita. Y si creo en Él, es por lo que en ella está escrita, que es la palabra de Dios. Y es maravilloso. Entonces fundamentamos nuestra fe en ella y hacemos crecer nuestra fe cada día en Cristo. Que digan lo que digan, nada va a cambiar nuestra fe. Dígale a su hermano, nadie va a cambiar tu fe. Dígale. Satanás siempre tratará de derribar tu fortaleza. ¿Sabe? Te dice Satanás, si diezmas no te alcanzará, ¿verdad? Si no haces horas extras, no vas a salir con tus gastos. Quédate trabajando, no vayas al culto. Si pierdes tu familia por culpa de Cristo, no vas a tener nada en la vida, te dice Satanás. Un cristiano a prueba de fuego sabe que Dios es su pastor y que nada le faltará, y que le suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él te proveerá y me proveerá. No importa la prueba que estemos pasando, no importa la enfermedad que estemos pasando. El enemigo te dice, tienes azúcar, diabetes. El Señor te dice, no tienes nada. El enemigo te dice, no tienes trabajo, eres miserable. Dios te dice, tienes trabajo, yo soy el dueño del oro y la plata. El enemigo te dice, eres un fracasado, torpe. Dios te dice, eres prosperado por la palabra. El hombre más inteligente y sabio están aquí sentados esta noche. Y lo dice Señor, su palabra. El enemigo siempre querrá destruir nuestra fe, pero no va a poder. Aún enfrente de la prueba,
estaremos firmes. Amén, hermanos. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos están resistiendo al diablo? Amén. Siga con fuerza, que Dios está con nosotros. Número 3. Un cristiano a prueba de fuego no vive de emociones, sino de convicciones. Amén, hermanos. Iba a decir porque quiero que me vaya a dormir por causa mía, eso es pecado. Un cristiano a prueba de fuego no vive de emociones, sino de ¿qué? De convicciones. Daniel 3:18 nos dice, maravilloso lo que dice este pasaje, léalo conmigo. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, esta es convicción. Ellos no estaban emocionados por el puesto que se les había dado, que ganaban 1,300 euros al mes y podían enviar una ayuda a sus familias allá en Israel. No, ellos estaban dispuestos a morir por Jesús. Ellos no le reemplazaban lo que tenían por lo que había en su interior. Estaban en puestos muy importantes, pero ellos no iban a adorar la estatua del rey. Si pasara lo mismo aquí en España, que el rey levantara una estatua, ¿adorarían la estatua ustedes? ¿O preferirían irse para Honduras y adorar a Dios en Honduras? ¿Qué elegirían ustedes? ¿Dejarías tu trabajo donde ganas tu salario mínimo de 1,080 euros, que se vive tranquilo si eres un buen administrador, más horas extras? ¿Te irías a Honduras a ganar 1,200 en una maquila, o a vender baleadas por las tardes y ganarte unos 50 lempiras allá? ¿Qué elegirías? ¿Adorar la estatua o quedarte aquí en Barcelona para toda la vida? ¿O irte para Honduras y adorar a Dios? ¿Es una decisión o vas a vivir de convicciones? Seguro que de convicciones. Amén, hermanos. Dígales, hermano, ¿qué tal te va con esa pregunta? ¿Qué elegirías? Vete con incógnita y decídelo hoy en la noche. Los 3 jóvenes, hermanos, comprendían que en Dios estaba la decisión de salvarnos del horno de fuego o de no salvarlos. Ellos tenían una fe firme que Dios los libraría de ir al horno de fuego, pero aunque no los libraría, ellos seguían firme su confianza con el Señor. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Y ahora los lanzan al horno de fuego. Ellos pudieron haber dicho, no nos salvó y estamos dentro, ¿y qué pasó con nuestro Dios? Como muchos, pero tengo cáncer y he adorado a Dios toda mi vida. Y empiezan algunos, yo he visto algunos, ¿dónde está Dios, pastor? Y he estado sentado frente a ese tipo de personas. ¿Dónde está Dios, pastor? ¿Por qué permitió esto, pastor? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Y lloran, lloran. Yo me quebranto. Da tristeza. Y uno lo que puede entender es una prueba de fuego. Dios sigue allí para ver tu fe. Para ver tu fe. Puede que muera, pero ganó la victoria. Y eso muchos no lo entienden. La emoción es pasajera, pero la convicción permanece. Dígales, hermano, no vivas de emociones. Dígaselo, voltea a ver a alguien, hermano. Aquí ve, no vivas de emociones, hijo. Dígale a su esposa, a su esposo, dígale, no te emociones porque estás ganando bien ahorita. No, sé un hombre de convicciones. Una iglesia de convicción. ¿Sabe que los que viven de emociones, cuando llegan a la iglesia y solo miran las bancas vacías, no adoran al Señor, ¿bien? Pero cuando está llena la iglesia, hasta danzan, ¿bien? Cuando está vacía, viven de emociones. Me pasa lo mismo, ¿verdad? Yo soy allá en la iglesia y yo ejecuto el teclado, yo canto allá. Y yo ya me dice, cuando llueve, ¿verdad? Solo llegan 3 de repente. Y la hermana me dice, pastor, solo hagamos una oración
Y nos vamos para la casa. No, hermano, director, ahí está el director, el predicador. Vamos, ponga la cámara a grabar y vamos a predicar. La iglesia es grande. Y yo me pongo a cantar y me dice el de la batería, pastor, y toque, y usted no toca para la gente, usted toca para Dios. ¿Y para quién? Suba. Y de repente llegó el coro, pastor, pero si yo subo nadie va a ver abajo. Y que venga, cantemos, ¿verdad? Y estamos cantando ahí, de repente grabando, ¿verdad? Y dicen los hermanos de nos fueron, ey, es que hay culto, el agua no nos detiene, hermano. Nada, porque no vivimos de emociones. Ya puede estar llena o vacía, seguimos adorando con la misma ímpetu, la misma fuerza a Dios. Ya puede haber uno o dos, seguimos adorando a Dios, porque no vivimos de emociones. Miren, los hermanos empiezan solos. Ellos empiezan a la hora. Están adorando a Dios y es una cita especial con Dios. Amén, hermano. Llegue tarde a su trabajo y le voy a decir el siguiente día, ya no venga, por favor. Viene muy tarde usted. Pero a Dios, nosotros llegamos a la hora que queramos. De todas maneras, Dios no nos va a decir nada y el pastor es bien amable, bien tranquilo, bien humilde. Amén, hermanos. La emoción es pasajera, pero la convicción permanece. ¿Cuántos hombres de convicción hay aquí? Convicción. Convicción es no tener, pero lo tengo. Amén, hermanos. Convicción es que usted quiere manejar un auto aquí en Barcelona. De hecho, me dice mi esposa, usted va a manejar un auto aquí en Barcelona. Si soy hijo de Dios y voy a manejar en el cielo con calles de oro, no va a caminar aquí en Barcelona. Soy un hombre de convicciones. Amén, hermano. Y agarro el carro allí, ¿verdad? De un hermano de la iglesia de Benecer por allá. Imagine como aquí le permite una licencia de Honduras, ¿verdad? Y lleva con el hermano ahí. Ahí se parquea el bus, pastor. Por acá, hombre. Línea continua, pastor. Que mi hombre. Ya iba un poco yo, ¿verdad? Vaya por allá. Se va a ir a estrellar ahí. Andaba manejando. Y me dice mi suegro, hombre, yo tengo 7 años de estar aquí, no he manejado. Y usted, mire, ya manejó. Y fuimos, ¿hasta dónde fuimos? A la nieve, en carro. Me lo llevé hasta la nieve y regresé. Me dice la cuñada, y esas calles, esas curvas son feas. Tenga cuidado, más feas son las de Honduras, le digo yo, ya aprendí. Aquí tengo que ser maestro. Amén, hermanos. La convicción, vivimos por convicciones. Así que usted tenga convicción que usted va a tener un carro aquí en Barcelona, que va a venir en carro a la iglesia, aunque le cueste parquearlo, ¿verdad? Pero hermanos, eso, usted y yo somos hombres de convicciones. Y usted va a administrar un piso. Amén. Que usted va a tener para darle empleo a más personas. Que va a poder hasta traerse toda su familia para que estén juntos y adoren a Dios en este lugar, porque usted es un hombre de convicciones. Traerse a sus hijos, sus hijas. Claro que sí, porque usted es una mujer de convicción, es un hombre de convicción. ¿Cierto? ¿Hay jóvenes de convicción aquí? Digan, no lo tengo, pero lo tengo. Sean los que están solteros, digan, no la tengo, pero la tengo. ¿Verdad? Los que quieren casar, digan, no la tengo, pero la tengo. Las solteras digan, no lo tengo, pero lo tengo. Dios conoce y sabe lo mejor para ti. Yo así decía, mire, ahí está mi esposa. No la tengo, pero la tengo. Y andaba aquí en España y yo ni la conocía. Y cuando va de regreso a Honduras y la miro, vaya, ya no se regresó a España, se quedó conmigo, nos casamos. No lo tengo, pero lo tengo. Eso es convicción. Después la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén, hermanos. Digan ese asiento que está ahí, aquí se va a sentar mi tío, mi abuelo, qué sé yo. Eso es convicción. Amén. Convicción de que usted allí lo va a ver y así será. Pregúntenle a mi esposa las locuras que hago yo. Los hermanos hasta se enojan. Hace algunos meses atrás quedamos sin auto por el ministerio. Hay que viajar bastante. Y se nos fundió el carro. Mi esposa, ya dejé gastar en ese carro, después un motor y quedó malo.
Bueno, está bien, ya no. Pero en el parqueo estaba vacío el parqueo. Yo miraba que el parqueo, no, hombre, mientras mi esposa hacía la cena, yo me salía, cerraba la puerta, abría la puerta, el portón, y me iba en la parte de afuera y ¡bum! Y me sentaba, hermano. Y ahí iba yo a meter el carro. Y la vecina, quedando loco. Y eso era de todas las noches. Que iba a encender el carro y ¡bum! Para adentro el carro. ¿Cuál carro, hermano? Y los hermanos estaban preocupados y el pastor hay que llevarlo de un psicólogo, un psiquiatra, o hay que ayunar por él, porque, ¿verdad? Ahora es real, hermanos. Recién nos vinimos, Dios nos proveyó el carro. Ahora me subo y ¡bum! Vaya, no. Ya entiendo el pastor, que pastores hay que entenderlo, ¿verdad? Porque vivimos de convicciones, amén. Usted y yo tenemos que tener convicción. Estos jóvenes tenían convicción. Ellos sabían que Dios los libraría del horno de fuego. Y están dentro de aquel horno. Están allí. Pero lo sorprendente es que cuando lo tiran, aún los que aquellos lo tiraron, dice la palabra que los consumió el fuego. Y el rey dijo, bueno, y no fueron 3 los que lanzamos. ¿Y por qué hay 4? Porque el fuego de Dios, hermano, estaba ahí. Jesús los abrazaba, los protegía, los cubría, los guardó. No, es sorprendente el Dios que nosotros adoramos. Es sorprendente, hermanos. Es maravilloso el Dios suyo y mío. Por eso nunca vamos a doblegar nuestra fe ante nada, sino ante Dios Todopoderoso. Mira lo que dice Daniel capítulo 3, verso 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Mire lo que sigue diciendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué es espantarse? Dios mío, ¿cómo le haría usted? Yo no sé, las mujeres son más escandalosas, ¿verdad? Como cuando mi esposa mira una serpiente y se sube en la mesa y lo otro y aquello, ¿verdad? Y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Mire lo que sigue diciendo. Estaban espantados, hermano. Y él les dijo, aquí yo veo 4. ¿Cuántos veían? 4. ¿Y no fueron cuántos los que lanzamos? 3. Bueno, de hecho aquellos 2 estaban calcinados, pero aquellos que no les importaba más lo que estaba pasando allá adentro, amén. Oiga, y dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Los tiraron cómo? ¿Cómo los tiraron? Atados, amarrados, pie y mano, para que no hubiese, ¿verdad?, alguna solución alguna. Porque ellos claramente dijeron, ¿habrá algún Dios que los pudiese librar de mi mano? Se equivocó, ¿verdad?, el diablo. Oiga, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el espanto ¿de quién? Y el aspecto de los 4 es semejante ¿a quién? A hijo de los dioses. Mire lo que sigue diciendo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio de ¿dónde? Mire lo que sigue diciendo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban como intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, ni de humo. Mire lo que sigue diciendo. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción tan grande la de estos varones! Ellos estuvieron dispuestos. Ya me imagino la felicidad de estos jóvenes cuando salieron del horno. Así es cuando salimos de la prueba, hermanos.
Hoy estás llorando, pero mañana vas a reír. Hoy podrás estar sufriendo escasez, cualquier situación que sea, pero mañana vas a ver la gloria de Dios en tu vida, porque eres un hombre y una mujer de convicciones. Aleluya. Dios permitió que los 3 jóvenes fueran echados al horno de fuego, pero no los dejó solos. Él estaba ahí con ellos. ¿Cuántos estaban allí? 4. ¿Quién está ahí cuando estamos llorando? Dios. ¿Quién está ahí en nuestro proceso? Ahí está Él. Y no nos va a dejar solos. Nunca nos va a dejar solos. Dios honra a los que le honran. Quiero dejarte este pasaje, 1 Samuel 2:30. Quiero que la grabes en las tablas de tu corazón esta noche y lo lleves allí en todo tu ser. Mire lo que nos dice 1 Samuel 2:30. Dice la palabra: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios quiere honrarle a usted. Dios siempre se manifestará a favor de aquellos que ponen en alto su nombre, en aquellos que lo honran con sus decisiones, en aquellos que ponen en alto su nombre con sus convicciones. El poder, las maravillas, lo sobrenatural de nuestro Dios está disponible para usted y para mí, para aquellos que ponen a Dios en alto su nombre y que ponen a Dios y sus vidas primero a Él, que lo honran con sus vidas y con sus decisiones y sus convicciones. Cada vez estamos bajo los ataques del enemigo. Recordemos que no estamos solos. Jesús está con nosotros. Y cada vez que ponemos el nombre de Dios en alto, Dios te honrará y me honrará. ¿Cómo? Ahora dijo el rey a los sátrapas y a todos aquellos que acusaron a estos hombres, sean echados al horno de fuego. Lo que el enemigo deseó para ti, para él mismo se construyó. Él quiere llevarte a ti a un castigo eterno, mas sin embargo Dios no lo permitirá y él mismo caerá en ese castigo eterno. Amén, hermanos, porque todo plan del enemigo lo rechazamos en nuestras vidas, porque somos hombres y mujeres que estamos, cierto, bajo presiones del mundo, de amigos, de tentaciones, que somos cristianos a prueba de fuego. Diría esta noche, cristianos a prueba de todo. Somos invencibles porque Cristo está con nosotros. Venció la muerte, venció a Satanás y todo principado, y hoy todo está bajo sus pies. Se le dio autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos adorar, solamente Cristo. Gloria a Dios. Que esta palabra sea de